Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta sección del encuentro con Cristo a través del estudio y la reflexión de la Sagrada Escritura. Vamos comenzando invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el tema del día de hoy se titula El canon bíblico, y vamos a hablar en concreto cómo nosotros debemos de entender quién define o cómo se define el número y los nombres de los que integran los libros de la Sagrada Escritura. Primero recordemos que la Biblia la componen 73 libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y sabemos que en su conjunto cada libro que compone la Sagrada Escritura es lo que Dios nuestro Señor quiere transmitir a los hombres. Estos libros son sagrados porque son inspirados por Dios, porque revelan una parte de sí mismo y porque estos mismos libros, al ser inspirados por Dios nuestro Señor, sirven para la salvación de todas aquellas personas que los leen, los contemplen y sobre todo los vivan. Hermanos, estos 73 libros en su conjunto constituyen lo que nosotros llamamos el canon bíblico. La palabra canon viene de una palabra griega, muy parecido en su pronunciación. En la literatura clásica de origen en griego, esta palabra quedaba definida en relación con una vara que servía para tomar una respectiva medida. Con el paso del tiempo, esta vara se transforma en una regla que sirve para medir, o inclusive como un instrumento para mantener derechas las cosas. Un ejemplo actual entre nosotros lo tenemos cuando una persona siembra un arbolito. Precisamente cuando se siembra un arbolito, para evitar que su tronco al crecer se desvíe o crezca de manera chueca, normalmente la persona le coloca una vara, un palo más grueso y lo une. Esto hace que el arbolito al ir creciendo crezca su tallo de manera derecha. Esa vara a la cual se le une al tronquito es lo que nosotros podemos entender el significado antiguo de la palabra canon. Pues bien, esta misma palabra se le da ya una imagen simbólica, es decir, metafórica, y precisamente ahora ya referida hacia la Sagrada Escritura, la palabra canon significa norma o regla para hacer algo. Por lo tanto, ya esta misma noción de la palabra canon nos da una idea clara de lo que significa este conjunto de libros de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque para referirnos al sentido canónico de la Biblia, tenemos que ver tres cosas. La primera, por ser una regla que nos enseña la verdad. Segundo, por ser norma para la fe y las costumbres. Y tercero, por ser recibida y reconocida oficialmente por la Iglesia. Hermanos, nosotros afirmamos que Dios ha roto su silencio para hablarnos a todos los hombres, comunicarnos su voluntad de salvarnos a nosotros. Esto lo hace a través de la comunicación que Él entabla a través de la palabra de la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, para la fe judeocristiana, es decir, esta misma fe que nos une a nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores en la fe, y nosotros los cristianos,
unidos en la tradición de la Sagrada Escritura, nos da un triple sentido de interpretar este canon bíblico de la Sagrada Escritura. Primero, para conservar la fe. Segundo, para preservar esta misma fe. Y tercero, para transmitir esta misma fe. Por eso, hermanos, la reflexión que nuestra Iglesia Católica hace sobre la Sagrada Escritura forma parte desde su nacimiento, desde cuando nuestro Señor toma esta misma Sagrada Escritura para explicarla a su pueblo y al mismo tiempo darle a entender que Él en su persona es la plenitud de esta misma palabra de Dios que se nos ha transmitido. Por eso, hermanos, ya nosotros, siempre como cristianos, al tener el canon de las Sagradas Escrituras, podemos tener la plena garantía y seguridad que son estos libros definidos e inspirados por Dios nuestro Señor, dados a la Iglesia, y que al mismo tiempo la Iglesia los reconoce como canónicos. Y este doble movimiento hace que nosotros, que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, tengamos la plena garantía y seguridad de lo que leemos en la Biblia sea realmente la palabra de Dios. Ahora, voy a dar lectura a una cita bíblica que también va a aparecer en su pantalla, tomada del prólogo del libro del Eclesiástico. Este prólogo nos da una idea muy concreta, como ya desde el Antiguo Testamento, para nuestros hermanos judíos y nosotros que heredamos esta misma tradición judía, cómo debemos de tomar el estudio de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo cómo nosotros la entendemos en su formación. Dice: muchas y extensas enseñanzas se nos han transmitido mediante la ley, los profetas y otros que han continuado en ellos. Recordemos que la ley, los profetas y, en este caso, el libro de los Salmos y los sapienciales, formaban el antiguo canon, el canon bíblico judío, que para nosotros sería solo el Antiguo Testamento. Se debe, por lo tanto, alabar a Israel por su doctrina y sabiduría. Pero puesto que conviene que los lectores no solo se hagan sabios, sino que como amigos del saber también puedan ser útiles a los de fuera, tanto de palabra como por escrito, por eso mi abuelo Yeshua, después de haber dedicado por mucho tiempo a la lectura de la ley, de los profetas y de los otros libros de los antepasados, es decir, los sapienciales, y una vez adquirida una gran familiaridad con ellos, se propuso escribir él también algo que sirviera para enseñanza y sabiduría, de modo que la poseyeran también los amantes del saber y pudieran progresar también más en una conducta de acuerdo con la ley. Hermanos, este prólogo que este autor hace del libro del Eclesiástico debe ser también estos mismos sentimientos y esta misma inspiración que todo católico debe de tener al entrar en contacto con la palabra de Dios. Cuando tú participes en la Santa Misa y escuches la liturgia de la palabra, cuando tú estés en tu casa leyendo la Sagrada Escritura, cuando tú participes en algún círculo bíblico o en algún estudio sobre la Biblia, ten en cuenta siempre esto. No solamente hazlo por el saber, hazlo sobre todo porque quieres que en tu vida reine siempre el amor de Cristo, porque es la tradición misma del amor de Cristo que se nos da a través de la Sagrada Escritura. Y al mismo tiempo todo ello, el saber amar la Sagrada Escritura, el tener esta inteligencia por saber de la Sagrada Escritura, nos debe de llevar a todos nosotros que tenemos contacto con la Sagrada Escritura a esta imitación de la vida en Cristo Jesús, reflejo mismo de la misma palabra divina. Hermanos, les agradecemos esta breve participación en su sección El Encuentro con Cristo a través del estudio de la Sagrada Escritura. Y nos encomendamos a su oración y vamos a brindarles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.